Bienvenidos a este reportaje académico. Hoy exploraremos tres sentidos fundamentales para la vida humana: el tacto, el olfato y el gusto. A través de este recorrido conoceremos las estructuras que intervienen, las vías que siguen los estímulos hasta el cerebro y cómo todo este proceso nos permite comprender y dar significado al mundo que nos rodea. Bienvenidos. En este momento queremos dar la bienvenida a dos estudiantes que estarán participando en este reportaje académico. Aquí está Juliana con nosotros y está Fernando. Bienvenidas. Juliana, adelante, ¿qué tienes para compartirnos acerca del sentido del olfato? El fascinante viaje del sentido del olfato. El olfato es el sentido encargado de percibir y reconocer los olores a través de las moléculas que llegan a nuestra nariz. Gracias a él podemos identificar aromas, relacionarnos con experiencias y hasta anticipar peligros. Aunque muchas veces se le da menos importancia que a la vista o al oído, el olfato es en realidad uno de los sentidos más antiguos desde la perspectiva evolutiva. Ha sido esencial para la supervivencia, ayuda a los seres humanos a encontrar alimento, detectar riesgos como el humo o sustancias tóxicas y también a relacionarse socialmente. Para comprender cómo funciona, imaginémonos una situación cotidiana. Alguien enciende una vela aromática en una sala y en cuestión de segundos todas las personas comienzan a percibir ese aroma. ¿Qué ocurre dentro de nuestro cuerpo para que esto suceda? Todo comienza en las fosas nasales, esos dos orificios por donde ingresa el aire. Al inhalar no solo ingresa oxígeno, también ingresa pequeñas moléculas volátiles invisibles a simple vista, que son las responsables de los olores. El aire con esas partículas viaja hasta la cavidad nasal y allí se encuentra un punto clave, el epitelio olfatorio, ubicado en la parte superior de la cavidad, aunque su olor es del tamaño pequeño, del orden de unos pocos centímetros cuadrados, su función es enorme. Este epitelio está recubierto por moco, reproducido por las glándulas de Roman. Ese moco es como una película protectora, donde las moléculas olorosas se disuelven. Dentro del epitelio viven millones de moléculas receptoras olfativas, que en realidad son neuronas. Cada una de ellas tiene unos filamentos microscópicos llamados cilios olfativos, que son los verdaderos detectores de los olores, y también encontramos células de sostén que protegen y alimentan nuestras neuronas, y células basales que cumplen una misión sorprendente: generar nuevas neuronas olfativas cada cierto tiempo, algo que no ocurre en muchos otros sentidos. Cuando las moléculas olorosas llegan a los cilios, se inicia un proceso fascinante llamado traducción. En este momento, la señal química, es decir, la molécula del aroma, se transforma en una señal eléctrica. Para entenderlo mejor, es como cuando presionamos un interruptor. El movimiento de nuestro dedo es algo físico. De inmediatamente se convierte en electricidad al encender la luz. De manera parecida, la química del olor se transforma en electricidad dentro de nuestra nariz. Esos impulsos eléctricos viajan a través de las fibras nerviosas hasta un bulbo olfatorio, una estructura que se encuentra en la base del cerebro, que ocurre en las primeras análisis en pequeños conjuntos llamados glomérulos. La información se organiza en patrones específicos según cada olor, es decir, el bulbo olfatorio funciona como un centro de clasificación, agrupa, da forma a la señal y luego se envía a otras áreas cerebrales. Desde ese punto, la información continuará su viaje a través del tracto olfatorio. El destino no es uno solo, sino varios lugares del cerebro. Cada uno tiene una tarea distinta. En la corteza periforme, el cerebro identifica de qué olor se trata. Es allí donde reconocemos, por ejemplo, que estamos oliendo: café recién hecho o un pan recién horneado. En la amígdala, ese mismo olor se conecta con las emociones. Por esto el aroma del café puede darnos calma o energía, y el olor del pan puede transmitirnos calidez. El hipocampo, por su parte, asocia los olores con recuerdos. Quizás el café nos recuerda las mañanas en la casa de nuestros abuelos, o un perfume que nos transporta inmediatamente a una persona querida. Finalmente, la corteza orbitofrontal integra toda esta información y la convierte en una percepción consciente, comparándola incluso con otros sentidos como el gusto. Todo esto explica por qué un simple olor puede
despertar recuerdos y emociones de manera tan intensa, los científicos llaman a este fenómeno el efecto Proust, el honor al escritor francés que describió cómo el olor y el sabor de una manera que nos aporta a los recuerdos de nuestra infancia. Pensemos en un ejemplo común, el olor de la lluvia al caer a nuestra tierra seca. Muchas personas lo reconocemos de inmediatamente con nostalgia o tranquilidad. Incluso saben exactamente por qué. El olor está profundamente grabado en la memoria y conecta con nuestra emoción. El olfato no es un sentido secundario, es una ventana directa a nuestras emociones y a nuestros recuerdos. Gracias a él, la vida no solo tiene olores y sonidos, sino también aromas que nos marcan, nos guían y nos conectan con el pasado. Un sentido silencioso, pero con un impacto inmenso, de manera que experimentamos el mundo que nos rodea. Muchas gracias. El gusto nos permite diferenciar sabores básicos, dulce, salado, ácido, amargo y umami, que es delicioso o sabroso. De acuerdo con Martínez López, las papilas gustativas contienen células receptoras que convierten los compuestos químicos de los alimentos en impulsos eléctricos. Estos impulsos viajan a través de nervios craneales, el facial, el glosofaringeo y el vagal, hacia el bulbo raquídeo, luego el tálamo y finalmente a la corteza gustativa y la ínsula. Así lo que empieza como moléculas químicas termina transformándose en la experiencia consciente de un sabor. Cordial saludo, mi nombre es Andrea Fernanda Chaquena López. El día de hoy presentaré el sentido del tacto. El tacto se percibe a través de la piel, el órgano sensorial más grande del cuerpo, que contiene receptores llamados mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores, para detectar presión, temperatura y dolor. Cuando un estímulo táctil llega a la piel, esos receptores convierten la energía del estímulo en señales nerviosas que se transmiten por fibras nerviosas hasta la médula espinal y de ahí el cerebro para su interpretación como sensación táctil. Estructuras que intervienen son la piel, los receptores somatosensoriales, los córpulos de Meissner, de Pacini, de Ruffini, terminaciones nerviosas libres, discos de Merkel. Las vías que sigue la energía son el estímulo físico, que es la presión, temperatura, dolor, vibración, activa los receptores en la piel. La señal se transforma en impulso nervioso, que es la transducción. Viaja por nervios periféricos, que es la médula espinal, el tálamo, llega a la cabeza, llega a la corteza somatosensorial primaria, que es el lóbulo parental, y los procesos desarrollados son la detección de la intensidad, la localización del estímulo, la identificación de textura y presión o dolor. Los elementos que permiten captar la información son los receptores cutáneos especializados. Y, y en general el significado del sentido del tacto es la percepción que consiste del contacto, temperatura o dolor que permite interactuar y proteger el cuerpo. La percepción sensorial no ocurre de manera aislada. Los sentidos se integran para dar una experiencia coherente del mundo. El tacto orienta la exploración, el gusto confirma la calidad de los alimentos y el olfato enriquece la experiencia con matices aromáticos. En conjunto, estos procesos permiten que la información adquiera significado y se vincule a la memoria y el aprendizaje. En conclusión, el público hermoso que tenemos hoy, el tacto, el gusto y el olfato son mucho más que simples vías de estímulo. Son sistemas complejos que involucran estructuras anatómicas, procesos neurofisiológicos y la construcción de significados. Gracias a ellos no solo percibimos nuestro entorno, sino que también lo interpretamos, lo recordamos y lo vivimos de manera plena.
Esta ha sido un recorrido académico por los sentidos del contacto, la química y la emoción. Muchas gracias por acompañarnos.